Una mañana de debate y opinión. Escuchas El Mostrador en La Clave. Así es, ya son las 9:42 de este martes 8 de junio. Tenemos 11 grados a esta hora en la capital y se espera una máxima de 22 grados. Y hoy es el Día Mundial de los Océanos, según definió Naciones Unidas en 1992, fecha que busca recordar el papel crucial que estas masas de agua juegan en nuestras vidas. La conmemoración adquiere mayor relevancia hoy en medio de la pandemia, ya que buena parte de las mascarillas, guantes y protectores faciales van a parar directo al mar, según diversos estudios internacionales. Hablamos de todo esto, del Día Mundial de los Océanos, con Alex Muñoz, director para América Latina del programa Pristine Seas de la National Geographic. Muy buenos días, Alex, bienvenido al Mostrador en La Clave. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Alex. ¿En qué contexto nos encuentra, Alex, este Día Mundial de los Océanos? ¿Da para celebrar? ¿Da para preocuparse? ¿Da para tener cara de funeral? Cuéntanos un poco tu visión, tu postura, con toda la información que tú tienes. A ver, esto tiene dos caras. Estos días, como el Día Mundial de los Océanos y muchos otros, se crean justamente para llamar la atención sobre una crisis, ¿cierto? Sobre algún problema. Y los océanos, que siempre se creyeron tan invencibles porque eres tan grande, digamos, tan inmenso, sí está en crisis. Yo diría por distintas razones. Uno es la sobreexplotación. La pesca ha sacado mucho más del mar de lo que se debería y por lo tanto hoy día las pesquerías están sufriendo. Más del 60% de las pesquerías a nivel mundial y en Chile también están sobreexplotadas o incluso agotadas. Y esto tiene implicancias primero para la alimentación, por falta de alimento que pueden sufrir algunas comunidades. Segundo, por la falta de empleo, porque se van cerrando justamente oportunidades para que la pesca siga avanzando hacia el futuro. Lo segundo es el cambio climático. Eso impacta a todo el planeta y especialmente a los océanos. Primero porque los océanos no solamente se vuelven más cálidos, sino que se vuelven más ácidos. Empiezan a absorber el CO2 y esta acidez empieza también a corroer, a afectar ciertas especies que tienen sus partes duras, como los corales, digamos, todo lo que son mariscos, etcétera, camarones también, crustáceos en general. Todo eso también está afectando a partir del cambio climático que está obviamente en todo el planeta. Y lo tercero, como se mencionaba en la introducción, es la contaminación. La contaminación por plástico está en niveles muy críticos. Hay 8 millones de toneladas de plástico que van a parar al mar cada año, a lo que durante la pandemia se han sumado todos estos productos que son desechables y que lamentablemente no hemos tenido una buena forma de hacer una disposición de ellos para que no lleguen al ambiente. Así que esa es la situación, es crítica y por lo tanto tenemos que tomar medidas para revertirlo, lo cual va a ir en nuestro beneficio. Y ahí les voy a contar más por qué tenemos que salvar los océanos de manera urgente. ¿Podemos hacer alguna puntualización de cuál es la situación en Chile y después contarnos por qué es tan importante? Me gustaría hacer ahí el punto en cómo están nuestros mares y luego nos cuentas la importancia de proteger a los océanos. Chile es un país marítimo. Nosotros tenemos 3 veces más mar que tierra, ¿no? Y somos un país pesquero, pero lamentablemente se ha entendido el negocio pesquero como un negocio que tiene que tener pocos límites. Durante la década de los 90, sobre todo, y los 2000, se sobreexplotaron la mayoría de las pesquerías chilenas y se ha reducido mucho los volúmenes de pesca, o en algunos casos se ha tenido que hacer el doble de esfuerzo para pescar lo que se pescaba antes, porque ya no hay tantos peces como antes. Se ha revertido primero a partir de la creación de parques marinos, afortunadamente, en distintos lugares de Chile. Nuestro país ha creado muchos parques marinos, es decir, lugares donde ya no se puede pescar, pero son todos remotos, y ahora hay que acercar estas áreas marinas protegidas a nivel costero para que podamos recuperar la costa chilena. Pero también hay muchos problemas que subsisten y que no han sido reparados. Uno es la salmonicultura en la Patagonia. En la Patagonia tenemos ecosistemas de fiordos que son muy importantes, son muy ricos y que están afectados por estas salmoneras que arrojan muchos desechos al mar y tienen muchos problemas ambientales. Lo otro tiene que ver con las termoeléctricas a carbón, que siempre están emplazadas en lugares costeros, porque las termoeléctricas a carbón necesitan grandes cantidades de agua de mar para funcionar. Primero la succionan, usan el vapor de esa agua y luego la arrojan al mar a una alta temperatura, lo cual también causa alteraciones en el ecosistema. En fin, tenemos muchos problemas
pero también están las soluciones, digamos, y ahí yo me quiero referir después a por qué es importante recuperar el mar, porque ahí están las claves de el futuro de nuestro país y también del planeta. Estamos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina del programa Pristine Seas de la National Geographic. Nat Geo, como les dice ahora, ¿no? Así es. Alex, para ir vinculando temas, tú estabas mencionando algunos lugares que están más contaminados en el océano frente a Chile, porque uno dice el mar chileno, el océano chileno, pero la verdad es que el océano son los océanos de toda la humanidad. Pero para que sigamos con ese criterio, el océano que tenemos que cuidar preferentemente los chilenos, que es el que está frente a Chile, ¿cuáles son los lugares, qué otros lugares son de los más contaminados? ¿Y cómo la pandemia está influyendo en contaminar aún más los océanos con sus mascarillas? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, Chile, al igual que varios países, ha sido selectivo en dónde se ubican las industrias que son más contaminantes. En Chile, por ejemplo, está la Bahía de Quintero, Huasco, Coronel, Tocopilla, Mejillones. Todos son lugares donde hay grandes industrias contaminantes como las termoeléctricas a carbón, la fundición de cobre de Codelco Ventanas, por ejemplo. Son lugares que se han llamado zonas de sacrificio, que lamentablemente lugares que tienen una cantidad inusual de contaminación, pero además eso se explica porque la población no ha tenido las redes ni políticas ni económicas como para defenderse, porque es muy difícil emplazar esas industrias en los lugares donde hay gente que sí tiene las redes para defenderse. Por eso que se habla que las zonas de sacrificio combinan este factor de contaminación con una discriminación, de alguna manera, ¿no? Porque no hay factores técnicos, sino que son más bien factores sociales lo que explican por qué se emplazan en esos lugares. Esos son los lugares más contaminados. Y también se han ido agregando otros, como te decía, la Patagonia. Si uno va a la región de los lagos, hay muchos lugares donde el mar está tremendamente contaminado. Hay algunos lugares que ya ni siquiera tienen oxígeno y por lo tanto ya no hay vida, producto de la gran cantidad de contaminación que sale de las salmoneras. Y además, bueno, hay problemas que son que van a lo largo de todo Chile. Todas las ciudades tienen descargas también al mar. Algunas ciudades tienen plantas de tratamiento, otras no las tienen, y por lo tanto estos emisarios submarinos a veces contaminan muchísimo el mar, lo cual afecta, a toda la gente que está en la costa. Incluso hasta gente que va a bañarse al mar, digamos, puede estar expuesta a niveles de contaminación que son preocupantes. 9:50 en este Día Mundial de los Océanos. Seguimos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina del programa Pristine Seas de la National Geographic. Alex, ¿querías decir la parte positiva o por qué es importante cuidar los océanos? Me parece que después de este panorama que es bien adverso, ¿no?, y alarmante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Claro, si bien estamos en un mundo que está cruzando una crisis importante por el cambio climático, por el coronavirus, por distintas razones, en el mar podemos encontrar muchas de las soluciones que pueden salvar al planeta. Uno, el mar es una gran fuente de alimento. Si pensamos que en el año 2050 ya vamos a superar los 9.000 millones de personas, esas personas van a necesitar proteína para sobrevivir, para alimentarse. Y el mar es la mejor fuente de proteína, primero porque tiene una capacidad tremenda para reproducirse y para recuperarse. Incluso cuando está sobreexplotado, si uno cuida el mar, si uno deja de pescar en ciertas zonas, es muy probable que esos peces puedan reproducirse y puedan ser mucho más abundantes. Entonces, una especie de despensa de alimentos y puede darnos mucha seguridad alimentaria a la humanidad. Y esto no es menor si uno piensa en continentes muy sobrepoblados, ¿no? Uh-huh. Lo segundo es que también es un gran aliado para el cambio climático. El CO2 es absorbido por el mar, por las distintas especies y sobre todo, yo diría, por algunas de esas especies, como las algas, por ejemplo. Las algas que nosotros vemos a lo largo de toda la costa absorben gran cantidad de CO2 y eso ayuda a mitigar el cambio climático. Eso es muy importante. Y bueno, y también hay una biodiversidad tremenda. La biodiversidad es importante en sí mismo. Son todas las especies que viven en nuestro planeta. Pero además en esas especies a veces encontramos hasta soluciones, digamos, ¿no? Soluciones desde farmacológicas, etcétera. Las mismas algas a veces se ocupan para eso. Hay muchas cosas que pueden ser usadas desde el mar para beneficio de la humanidad. En definitiva, si uno cuida el mar, vamos a tener mayor biodiversidad,
una mayor oportunidad de enfrentar el cambio climático y también una gran fuente de alimento y también de trabajo, porque también el mar es el lugar donde se desarrollan actividades económicas muy importantes, donde trabaja mucha gente y también es una fuente de ingresos para muchas personas a lo largo de no solamente de Chile, sino en todo el planeta. Hablabas de la contaminación por plástico, esos 8 millones de toneladas al año que recibe el mar. ¿Cómo un ciudadano común como nosotros que te estamos hablando, que estamos conversando en este Día Mundial de los Océanos, podemos contribuir para evitar en algo ese número tan alarmante? Que parece que se ha incrementado con lo de las mascarillas, ¿no? Sí, se ha incrementado. Bueno, uno puede entender que cuando lo que prima es la sanidad, justamente se han preferido productos desechables. Eso uno lo puede entender, pero hay formas también de disponer de esos plásticos. Pero yo diría que hay dos niveles. Uno, primero, Chile ha sido bastante pionero en prohibir los plásticos de un solo uso. Primero, las bolsas plásticas, ¿cierto? Hace algunos años se prohibió el uso de bolsas plásticas de supermercados y locales comerciales. Y hace una semana simplemente se aprobó una nueva ley que va a entrar a regir en 6 meses más, donde se va a prohibir todos los plásticos de un solo uso, como bombillas, vasos, platos, cubiertos que a uno le dan en los restaurantes, en los delivery también. Las botellas plásticas también van a tener una regulación muy estricta. Todo mercado, por ejemplo, si uno va a un local comercial o un supermercado, tiene que haber una alternativa. Si hay una botella de plástico, también tiene que estar el producto en una botella de vidrio, si uno la quiere usar para poder retornarla. Segundo, el plástico va a tener que tener una composición distinta. Va a tener que ser hecho en un porcentaje determinado de plásticos que vienen del reciclaje. Ya lo podemos ver en algunas botellas, de hecho, en el mercado. Así es, claro, y eso va a ir en aumento. Es un gran avance, y es un avance en Chile y en el resto del mundo. Chile es de las regulaciones que tiene más exigencias en este momento con la ley que se acaba de aprobar. Es verdad que hay muchos países que están avanzando en esa dirección, así que espero que esto sea una tendencia mundial. Pero Chile, bueno, ya lo aprobó, ya es ley, y por lo tanto en 6 meses más esto va a empezar a regir y vamos a empezar a recibir los delivery de manera distinta, o si vamos a un local, a un restaurante, por ejemplo, ya no nos pueden dar el vaso plástico o la plato plástico, tiene que ser algo retornable, algo reusable en el mismo local. O sea, está bueno, qué buena noticia. Está bueno también que seamos propios fiscalizadores, aunque sea menor, pero sí tener esa conciencia de qué estamos recibiendo, qué estamos usando como consumidores también, ¿no? Absolutamente, y ahí va a tu pregunta. Creo que nosotros somos los primeros llamados a tener una conciencia, tener un hábito. Estos son hábitos, digamos, ¿no? Uno se acostumbra. Hoy día, por ejemplo, estamos bastante acostumbrados a usar la bolsa de género, llevarla con nosotros. Chile, la verdad es que se adaptó muy bien a la ley que prohibió las bolsas plásticas, y espero que pase lo mismo con los otros productos, y por lo tanto uno tiene que ya internalizarlo, rechazar, si es que a uno, por ejemplo, si un local a uno le da una bolsa plástica, decirle, oye, por favor, no me la des, yo traigo la mía, no te preocupes, digamos, ¿no? Uno tiene que también ayudar a que esto se cumpla y reducir al mínimo la cantidad de plástico que está ahí volando en el ambiente. Sobre todo el plástico de un solo uso, como dices tú, porque hay plásticos que se reutilizan y que claro, en ese sentido impactan menos, pero esas bolsas delgadísimas entiendo que no sirven ni siquiera para reciclarlas. Entonces, en fin. Oye, muy buena noticia. Yo quería... sí, nos quedan 3 minutos y queremos llevarte a un tema en el mostrador. Tú escribiste una columna hoy día que está publicada en el Mostrador. ¿Por qué no nos cuentas un poco del enfoque y los sustantivos de la columna? Sí, me pareció que hoy día, que es el Día Mundial de los Océanos, hay que recordar quiénes han sido los más perjudicados por la contaminación. Y me parece que las personas que viven en las zonas de sacrificio que nombrábamos recién en la entrevista son personas que han sido bastante invisibilizadas. Hay comunas de Chile donde se les ha cargado la mano con la contaminación industrial. Estamos hablando de la Bahía Quintero, donde cada cierto tiempo escuchamos de niños intoxicados que tienen que salir de sus colegios a las salas de urgencia. Hay derrames de petróleo, hay 19 industrias en una sola bahía. Son zonas que se han realmente perjudicado de una manera inusual, yo diría bastante inhumana. Es muy difícil vivir en esos lugares. Yo los conozco muy bien, los conozco hace muchos años, y veo que están encarcelados, digamos, en esta cordón industrial, viendo estas chimeneas, viendo cómo sus familiares se enferman, etcétera. Y eso ha sido, yo diría,
el lado oculto del desarrollo chileno. Esto se ha producido durante 60 años, pero sobre todo en los últimos 20, 30 años, donde se ha aumentado la cantidad de termoeléctricas. Y eso tiene que ser reparado. Y lo que yo propongo en la columna es que esta zona de sacrificio, que es la Bahía de Quintero, se transforma en una zona de restauración ambiental y social. Y que hagamos un esfuerzo como Chile, como Estado de Chile, en conjunto con el sector privado y la comunidad, para poder revertir esta contaminación y convertirla en un símbolo del Chile de hoy, no del Chile del siglo XX, sino que del Chile de hoy, donde tengamos una matriz productiva distinta, desinstalar esas industrias contaminantes que ya no son necesarias en gran parte. La fundición de cobre de Ventana, por ejemplo, va a pérdida cada año, se pierden 70, 80 millones de dólares cada año, simplemente por tener esa fundición de cobre ahí, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Las termoeléctricas de carbón ya están cerrándose, se cierran 2 este y el próximo año, quedaría una más. Por lo tanto, en vez de dejar los fierros ahí y tenerlas ahí como vegetando, yo propongo ahí con la comunidad establecer un plan donde se recupere esa zona y podamos mostrar, mire, nosotros ahora somos un país distinto, donde respetamos a las personas, respetamos al medio ambiente, somos capaces de producir de manera limpia, transformarlo en un símbolo, ¿no?, de recuperación y de un Chile del siglo XXI. Eso es básicamente la columna, ojalá que la gente la pueda ver, la pueda leer ahí en el mostrador. Así es, Día Mundial de los Océanos y la Bahía de Quinteros, del sacrificio, un modelo de restauración ambiental y social, así la encuentran en elmostrador.cl. Te queremos agradecer, Alex Muñoz, por esta conversación en esta mañana de martes, que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día también. Buen día. Oye, y antes de cerrar el programa tenemos estas cifras con el 97.168% de las mesas escrutadas en Perú. Pedro Castillo logra el 50,24% y Keiko Fujimori el 49,75%. Se está consolidando, ya faltan unos poquitos votos. Sí, no queda nada, 97.168%. Difícil que se revierta ya. Así sí. es. Seguimos atentos a eso mañana aquí en el Mostrador en La Clave, que nos escuchas de 8 a 10 y ahora a las 10 de la mañana llega Combinación Clave con Fernando Paulsen. Aquí a la 92.9. Buen día para todas y todos. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en La Clave.